Bueno, tengo la oportunidad y el honor de poder compartir con ustedes hoy el mensaje. ah, y la palabra de Dios dice de esta manera, dice en Hebreos 12:1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Así de esta manera, ¿por qué no inclinas tu rostro y vamos a orar? Padre Santo, te damos gracias por la palabra que ya es bendita, que ya está llena de poder, Señor. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones, Padre, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y antes de tomar tu lugar, quiero que anuncies a tu vecino, a tu vecina, el título de este mensaje y dile: ya madura. Dile: ya madura. Bueno, alguien sí lo dijo así como que sí lo creían y querían decírselo a alguien. Así de esa manera pueden ocupar su lugar. Ya madura. Amén. Yo crecí en el estado de Washington. Allí estuve 23 años de mi vida. Y doy gracias a Dios por la oportunidad de crecer en ese lugar, un lugar muy hermoso. Y como nosotros vivíamos en el estado de Washington cada 2 años, teníamos la oportunidad de viajar hasta el sur de México para visitar el lugar o el país y la ciudad donde mis papás crecieron, que es en Zamora, Michoacán. Y, y tomábamos este viaje que nos durábamos 4 días para poder llegar desde Washington hasta el sur de México. Y yo tenía la responsabilidad de sentarme a un lado de mi papá o de mi mamá, quien iba manejando. Y mi responsabilidad era de sacar un librito que comenzaba como un libro pequeño, y mientras lo desenvolvía se convertía en una cobija, este mapa. ¿Cuántos recuerdan los mapas? Que cuando los abrías se convertían casi en una cobija y tapaban todo el frente del carro. Bueno, mi responsabilidad era de asegurarme, ubicarnos en dónde estábamos, en qué punto íbamos a comenzar y dibujar la ruta hacia dónde nos íbamos a dirigir. Esa era mi responsabilidad. Y a mí me fascinaba poder hacer esto porque yo podía escoger los lugares en los cuales íbamos a parar para ir a comer o poder ver y conocer diferentes lugares o dónde íbamos a pasar la noche. Y todo esto yo lo podía ubicar en el lugar donde estábamos actual y dibujar la dirección en la que nos íbamos a dirigir. Y no sé si recuerdan, pero había una clave abajo de un mapa donde podías medir la longitud de ese lugar y más o menos tener un estimado de cuántas millas o cuánto tiempo te iba a llevar para poder llegar a ese lugar. Y yo marcaba todas las posibilidades, las paradas que íbamos a tener. Y esta experiencia siempre fue algo muy memorable para mí con mi familia. Y de la misma manera, en nuestra vida espiritual como creyentes, como hijos y hijas de Dios, necesitamos saber en dónde estamos, entender en dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Porque nuestro punto de partida en un mapa nos permite saber hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde vamos. Y de ahí podemos averiguar la ruta que vamos a tomar. La Biblia nos recuerda que sin un plan la gente perece. Sin dirección, sin un mapa, es simplemente un tapiz de imágenes de ciudades
puestas en un espacio ocupado, no puedes utilizarlo por lo cual es un mapa, sino apuntas la ubicación en la que te encuentras y hacia dónde te diriges. Necesitas saber y debes saber dónde estás ahora. No solamente físicamente, pero espiritualmente, hacerte la pregunta, ¿cómo estoy ahora? Todos digan ahora. Para poder saber hacia dónde te diriges. Amén. Porque si no te haces la pregunta y no sabes en qué condición estás, no puedes saber hacia dónde te vas a dirigir. La primera pregunta que Dios le hizo a la humanidad y a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Él les preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Así de importante es saber dónde estamos, cuál es tu condición, cuál es la condición de tu corazón, cuál es la condición de tu relación con el Señor, dónde estás. Y quiero provocar esta pregunta en tu espíritu, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la condición de mi vida? ¿Cómo está mi fe? ¿Y cuál es el estado actual de mi mente? Efesios 4:11 al 15. Y voy a estarles compartiendo varias escrituras para que las puedan apuntar. Pero Efesios 4:11 al 15 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Alguien diga edifique. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Alguien diga maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y el verso 14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y verso 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor, así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Si sabemos dónde estamos ahora, sabemos hacia dónde debemos estar. Amén. Si sabemos dónde estamos ahora, sabemos dónde debemos de estar. Porque necesitamos ya madurar. Necesitamos crecer. Debemos de tener el deseo de querer crecer en nuestra fe, de poder crecer en nuestro caminar con el Señor, porque si tú no lo deseas y no lo buscas, todo lo que no crece, hay algo mal. Si tú ves una planta que está en tu casa y ves que se está secando y no crece, te das cuenta que hay algo mal en esa planta. Tal vez se te olvidó echarle agua, tal vez no la has puesto junto al sol. Todo lo que no crece, algo está mal y no está saludable. Y eso es lo que debemos de hablar hoy. Hebreos y las Escrituras, este versículo de Hebreos 12:1, esta es la ruta para ayudarnos a madurar.
Hebreos y las escrituras anteriores son la ruta para ayudarnos a madurar. En los capítulos anteriores de Hebreos, del capítulo 10 y 11 de Hebreos, nos advierte sobre la apostasía y lo que es tener fe piadosa, y nos muestra a los hombres de fe las victorias que tuvieron. También nos muestra el sufrimiento que padecieron. Y Hebreos 11, 39 al 40 dice: debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Verso 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Esto nos deja llevar a saber que el amor de Dios es una fuerza incondicional. Es algo que nos lleva al capítulo 12, verso 1, donde comienza a decir: por lo tanto. Alguien diga: por lo tanto. Por lo tanto puede tener el significado de a raíz de esto o por eso debemos, pero dice: por lo tanto, este es el primer paso sobre cómo aplicar la verdad y hacer que esta información nos ayude a caminar mejor. Dice: por lo tanto, despojarnos de todo peso, quitemos todo peso que nos impida correr. ¿Qué es lo que te está impidiendo correr? Quitemos todo peso que nos impida correr. Y mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que te está impidiendo correr? Y la respuesta es lo innecesario. Lo innecesario. Hay que quitarse el peso, las cosas que pesan. Hay una diferencia entre el peso y el pecado. Voy a decirlo una vez más: hay una diferencia entre el peso y el pecado. Y esta escritura habla acerca de estas dos cosas. Comienza con el peso y luego después hablaremos acerca del pecado. El peso es algo que nosotros, nos ponemos. El peso es algo que nosotros nos ponemos. Ese peso es la preocupación que tenemos. Es la duda que llega a surgir, es la inseguridad que tenemos, es el poder no dejar de maldecir, es lo que a veces entretenemos. A veces entretenemos los chismes, a veces entretenemos malas amistades. Eso todo es el peso innecesario que nosotros nos ponemos. Y también es lo que seguimos tolerando y lo que seguimos permitiendo en nuestras vidas. Sigues juntándote con las personas que no son buenas para ti, sigues cayendo en los mismos hábitos, sigues cayendo en el mismo estrés de la vida, y todo eso es peso que tú te pones a sí mismo. Y cuando tú ves a una persona que carga tanto sobre ello, empiezas a notarlo en el cuerpo físico. Por ejemplo, alguien que carga tanta duda, tanta preocupación, tanto estrés, lo que causa en el cuerpo es la ansiedad. Eso es un fruto de todo lo que tú te pones a ti mismo, el estrés, que no dejas que Dios te ayude a poder averiguar la situación, sino que tu cuerpo empieza a mostrar ansiedad. Tu cuerpo comienza a mostrar cansancio. Tu cuerpo comienza a mostrar depresión. Todo esto es el peso innecesario que nosotros nos ponemos. Y todo esto nos comienza a afectar negativamente. Y empiezas a hablar de esta manera:
estoy cansado, ya no puedo con esto. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Habrá una salida? ¿Por qué siempre todo me sale mal? No siento que tengo esperanza en el Señor. Todo esto sucede en la vida de un cristiano cuando nos ponemos lo innecesario, que es el peso. Alguien diga el peso. El peso es lo innecesario que te mantiene atado. Es lo innecesario que te mantiene frenado, que no puedes seguir hacia adelante. Lo que necesitas hacer es quitártelo, amén, porque no te conviene, no te queda y no te ayuda. Es tiempo de quitártelo. Alguien diga, quítatelo. Porque la palabra de Dios dice que es la verdad que te hará libre. Y una promesa que tenemos en la Escritura, que cuando tú tienes ese peso que te has puesto y que es innecesario, Dios nos ofrece una salida. Y dice así: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, déjenme enseñarles, porque soy humilde y manso de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Hay algo hermoso en el Señor, que cuando tú sientas el peso, ve, ríndete ante Él, déjale tus cargas, déjale tu cansancio, y Él te dará descanso. Amén. Quiero que voltees con tu vecino y le digas: ya no te tropieces. Dile: ya no te atropieces. ¿Cuántos han visto a alguien tropezarse? ¿Cuántos han visto a alguien tropezarse? ¿Cuántos han visto videos de personas que se tropiezan y caen en fuentes de agua o chocan contra paredes o caen? ¿Y cuántos de ustedes son culpables de reírse de esas personas o de burlarse de esas personas? ¿O cuántos somos de los que vamos y los recogemos? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Bueno, somos muy pocos, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros nos reímos de las personas que se tropiezan, ¿verdad? Amén. Bueno, la Escritura sigue diciendo: especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. No te tropieces. Lo que te hace tropezar es el pecado. Ya hablamos acerca del peso, ahora hablamos acerca del pecado. Porque el pecado es lo que te impide seguir creciendo. Es lo que te hace tropezar en la vida. Y es posible que tú tengas un buen ritmo como creyente. Vienes a la iglesia cada domingo, tienes nuevas amistades, vas a los grupos de conexión, tienes tiempo de oración en tu casa, tienes todo esto, un buen ritmo en tu vida con el Señor y alrededor, y estás leyendo la palabra de Dios, pero lo que sigue pasando es que sigues tropezando y tropezando. Ves el obstáculo delante de ti, ves la tentación delante de ti, pero no lo evitas. Y tropiezas con el pecado que sigue tropezándote. Y como les dije, cuando la gente se tropieza, y ustedes que se ríen de las personas, ¿saben lo que el enemigo hace cuando tú te sigues tropezando? Hace lo mismo. Se burla de ti cuando tú caes de nuevo en la tentación, cuando tú caes de nuevo en pecado, cuando tú caes de nuevo en el pozo oscuro de la vida. Él se burla de ti y se ríe de ti, porque el enemigo quiere verte atado, quiere verte debajo, porque el enemigo quiere que sigas atado a todo lo que te oprime, a la envidia, a la pereza, a la codicia, al engaño, al orgullo, al odio que tienes. Él quiere verte que tú sigas atado en esto. Y la lista continúa.
Pero, ¿qué es lo que haces cuando te tropiezas? ¿Te mantienes debajo o te levantas? Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Están todavía bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa y no viven como la gente del mundo? Esta es la palabra de Dios. Todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y esta escritura nos recuerda lo que nos tropieza, que es el pecado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y vamos a cometer errores. Pero la diferencia es en que te quedes atado al pecado o que permitas que Dios te haga libre y que te dé fuerzas para poder volverte a levantar. Cuando nuestras prioridades están desequilibradas, hay caos en los dos lados, y eso es a veces lo que nos hace tropezar, porque no confiamos y no nos deleitamos en el Señor. Pero si tú te deleitas en el Señor, Él alineará tus deseos con el deseo de Él y la voluntad de Dios con tu voluntad. Y podemos encontrar la fuerza que necesitamos en su poder. No lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer sola por tus propias fuerzas. Es por la fuerza de Él y es por su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando tú reconoces eso, Dios te da las fuerzas para que no sigas tropezando en lo que siempre te ata. Mateo 26:41 dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Aunque puedas tropezar en la vida como hijo y hija de Dios, nunca puedes alejarte de la gracia de Dios. Si tú te mantienes velando, si tú te mantienes alerta y orando, es lo que te mantiene en la voluntad de Dios. Que tú como creyente estés alerta y sigas orando y velando, porque las cosas que te tropiezan es porque no las vistes. Pero cuando tú estás en alerta, puedes ver lo que el enemigo quiere hacer, lo que el enemigo quiere tentarte, lo que el enemigo quiere hacer y causar para que tú tropieces. Pero cuando tú estás en alerta, velando y orando, puedes ver los ataques del enemigo y puedes evitarlos en el nombre de Jesús. Amén. Y esta escritura en Hebreos 12:1 termina con esta última frase: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Nos quitamos el peso innecesario. Pudimos hablar sobre lo que nos tropieza, que es el pecado. Y ahora esta escritura termina con esto: que corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Voltea con tu vecino y dile: corre. Dile: corre. Corre con resistencia. Y tienes que apegarte de ello. Y tienes que negarte a renunciar
la carrera en la cual tú estás. Aunque tal vez estés cansado, te sientas sin aliento, sin fuerza, o te quieras dar por vencido, quiero animarte a que tú sigas corriendo. Corre, 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 porque la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros debemos de perseverar en ella por fe, porque la vida de fe es una carrera. No sabemos hacia dónde nos dirigimos, pero nuestra fe está puesta en el Señor. Tenemos la fe que Él nos va a ayudar. Tenemos la fe que Él va a estar con nosotros cada paso que nosotros demos, porque la vida de fe es una carrera. No es una caminata despacia que tú haces así nada más para caminar, sino que es una carrera. Y la escritura dice, estamos rodeados, y la voy a volver a leer, Hebreos 12:1. Estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Hay una enorme multitud de testigos mirándote. Así como una persona que está en una carrera y hay personas alrededor de ellos echándoles porras, vamos, tú puedes, hazlo. De igual manera nosotros tenemos una multitud de testigos de la vida de fe que nos está animando. Vamos, sigue adelante, no te rindas, tú puedes, hazlo, sigue. Y tenemos hermanos y hermanas en la fe que nos están animando y están orando por nosotros. Y vamos y tenemos esto con nosotros. Y nos dicen, bien, buen trabajo, ven. Y si tú te caes o te quieres dar por vencido, vas a tener a personas que te puedan levantar y te puedan seguir animando y diciendo, sigue corriendo. Porque si permitimos que el pecado nos venza, nunca podemos terminar la carrera. Porque al fin de todo es el pecado que te debilita. Es el pecado que te tropieza, es el pecado que no te permite avanzar y es el pecado que no te permite terminar la carrera. Porque esto es como ponerse uno ropa pesada y querer correr la carrera. No podrás llegar muy lejos, no podrás resistir los ataques del enemigo. Porque no has dejado el pecado a un lado y no has dejado lo innecesario a un lado y no te has apartado de ello y acercado más a Jesús. Es hora de madurar. Ya madura en el Señor. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo en esta mañana. Es ya madura. Deja lo innecesario. Ya no tropieces en el pecado. Y sigue corriendo. Pónganse de pie conmigo. Y Isaías 40:31 termina diciendo, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú sigues corriendo, no te vas a cansar. Porque estás rodeado de tan grandes testigos de la fe. Despojémonos de todo peso que nos frena, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Y Pablo termina diciendo en 1 Timoteo 4:7, no pierdas tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. Quita todo lo que te pesa y no dejes que el pecado te siga tropezando. Corre, corre, corre. Porque esta carrera que Dios nos ha llamado a correr es una carrera de fe. Se requiere que tú dependas completamente de Dios y no de tus propias fuerzas. Porque es en nuestra habilidad que Él se muestra fuerte, es en nuestra debilidad donde Él muestra su poder que está con nosotros.